la formulación orgánica lo que vamos a representar sobre todo son hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Pues cadenas de carbonos e hidrógenos, ¿vale? Principalmente lo que tenemos siempre son alcanos. Siempre, bueno, dependiendo, porque claro, nosotros vamos a centrarnos en los grupos funcionales. Los grupos funcionales son lo más importante de la cadena. Al fin y al cabo, en la formulación orgánica lo que estamos representando es una sucesión de carbonos, pero dentro de ese carbono también podemos representar ácidos carboxílicos que tienen esta forma, los aldehídos, las cetonas, los alcoholes, y también podemos representar dobles, triples y enlaces simples. Perdón, aquí, enlaces simples. ¿Qué pasa? Que vamos a empezar por los alcanos, que son los más sencillos. Una cadena está estructurada o está nombrada principalmente por el número de carbonos. ¿Cómo vamos a nombrar nosotros el número de carbonos que componen esa cadena de carbonos? Por estos nombres. Aquí tenemos met para un solo carbono, etano cuando tenemos dos carbonos, propano cuando tenemos 1, 2 y 3, y butano cuando tenemos 1, 2, 3 y 4. Estos son nombres propios que hay que aprenderse. Metano, etano, propano, butano. A partir del butano ya empezamos con la nomenclatura de, por ejemplo, lo que hacíamos con las figuras geométricas de matemáticas. Si tenemos 5 carbonos, pentano, como el pentágono que tenía 5 lados. Cuando tenemos 6 carbonos, hexano. Como en la figura geométrica que tenía 6 lados, un hexágono, pues igual. Heptano, octano, nonano, decano, y aquí tenemos una lista de todos los nombres que hay en función del número de carbonos. Eso por un lado. Entonces, cuando nosotros vemos que la cadena es simplemente una cadena sencilla, que son todos enlaces simples, pues simplemente tenemos que terminar el nombre con la palabra ano. Un ejemplo, por ejemplo, este de aquí. Si yo tengo esta cadena principal olvidándome de esta de aquí, yo tendría que nombrarla como 1, 2, 3, 4, 5. Pentano se llamaría, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que dentro de esas cadenas podemos hacer ramificaciones, que aquí es donde ya empieza a complicarse. Cuando nosotros tenemos una ramificación, esa ramificación o esa parte externa va a terminar con el nombre il y se va a nombrar también con la misma configuración que tenemos aquí arriba. En vez de poner metano sería metil, si tenemos solamente un carbono fuera de la cadena, como por ejemplo podría ser esta. CH3, CH2, CH2 y a lo mejor lo pongo aquí un CH3. Vale, la cadena sería esta, pues esto se llama metil. Si fueran dos cadenas, dos carbonos, etil, propil, butil y así sucesivamente según el número de carbonos que tengamos como radical, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo ese radical lo podría poner en cualquier lado de la cadena, ¿no? Porque como es una sucesión de carbonos, al final yo perfectamente puedo poner el radical aquí, 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 ahí no, porque si no sería una cadena más larga. Vale, yo lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Numerarlo. Tengo que marcar el número de la posición del carbono donde va a estar ese radical. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que me dice la UPAC? Que yo tengo que elegir siempre la cadena más larga como cadena principal. Y luego el sustituyente se marca la posición con el número más bajo. O sea, si yo cojo esta cadena, por ejemplo, ¿y cuál es la cadena más larga? ¿Esta de aquí que os he dicho antes? No, sería esta de aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, la cosa es, ¿por dónde puedo empezar? Porque esto es como un cordón de zapatos. Tú tienes dos puntas, tú puedes empezar a leer por este lado o por este lado. ¿Qué es lo que me dice? Que yo tengo que buscar que ese radical que yo he nombrado o que he marcado como radical, ese carbono, tiene que tener una posición lo más baja posible. Me explico. Si yo empiezo por este lado, este que es un metil, ¿en qué posición sería? 1, 2, 3 y 4. Pero en cambio, si yo empiezo por este del lado de aquí, ¿qué posición tendría ese metil? 1, 2, 3. Vale, ¿con cuál me quedo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por este o por este? Por este de aquí. ¿Por qué? Porque el localizador queda más bajo. Yo siempre tengo que buscar que ese radical sea lo más cercano al extremo, ¿vale? Por aquí no podría empezar porque se me hace la cadena más larga, tiene una posición 4. Pero si empiezo por aquí tengo la posición 3, ¿vale? Eso sería los alcanos. Otro ejemplo que tendríamos aquí. ¿Cuál es la cadena más larga? Pues podríamos coger esta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿y si cojo esta? 1, 2, 3, 4, 5. Y si cojo esta, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, veis que tenemos bastantes posibilidades para poder considerar como la cadena principal. Vale, pues por comodidad voy a coger esta, que es la más sencilla.
de ver fácilmente y entonces lo único que tengo que hacer que es... Ahora ya sé que esto va a ser un radical, esto es un radical y esto es otro radical. ¿Cuántos carbonos tengo en ese radical? 1. Se llamaría metil. Vale, pues a este sería metil. A este sería metil. Y este también sería metil. Ahora la cosa es, ¿por dónde voy a empezar yo a escribir? ¿Por este lado o por este de aquí? Pues voy a empezar, pues, por este. ¿Por qué? Porque fijaros, si yo pongo a escribir 1, 2, 3, 4, 5, aquí yo tendría un 2 y aquí un 4, perdón, hay un 4. Pero de la otra manera, si yo hubiera empezado por este lado, ¿qué tendría? Aquí sería un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Vale, ¿qué tendría aquí? Un 2, un 4 y un 4. ¿Os estáis dando cuenta de que aquí tendría 2, 2, 4 y sería más sencillo el número? Sería un número más bajo que, por ejemplo, el poner aquí 2, 4, 4. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Si nos fijamos, tenemos que ese metil se repite 3 veces. Vale, pues a mí me dice la IUPAC que cuando se repiten ese mismo radical más de una vez, yo tengo que poner una terminología por delante. Cuando yo tengo 2 radicales, se tendría que escribir, en vez de decir metil, tendría que escribir dimetil. Pero si tengo 3, como en este caso, tendría que poner trimetil, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo se nombraría esta cadena? ¿Cómo es lo que acabo de decir? Pues vale, como hemos dicho que esta es la cadena principal, ya sabemos que eso se va a llamar pentano, porque todos son enlaces simples. Lo que hay aquí, todos son enlaces simples. Ok, ahora, esto van a ser radicales, se van a llamar metil, metil, metil. Y hemos decidido que esta va a ser la cadena por el lado por donde voy a empezar a contar. Entonces, ¿con qué se me queda? Pues se me va a quedar con este número, 2, 2 y 4. Vale, pues lo que yo tengo que coger es esta información y siempre todo lo que sean radicales va a ir por delante, ¿vale? Porque la palabra pentano, la nomenclatura del número de carbonos más lo que es el grupo funcional principal siempre va a ir al final de la cadena. Lo que va adelante siempre va a ser como lo secundario, los radicales se llaman. Vale, pues entonces yo ¿qué tendría? Tendría que poner 2, 4, trimetil, pentano. Yo he cogido esta información, son 3. Pues entonces yo pongo tri. Pero primero tengo que poner los números, ¿vale? Siempre se va a poner coma entre los números y cuando yo tengo un número y tengo una letra, se va a poner un guión para diferenciarlo. Esto al fin y al cabo son reglas que nos han marcado los de la IUPAC y tenemos que ir cumpliéndola. Vale, entonces luego cuando ya he nombrado sus números, sus posiciones, he dicho que son 3 del metil, luego que pongo pentano porque son 5 átomos, ¿vale? Y esto sería así. Mira, aquí tenemos lo que es la nomenclatura. Di, tri, tetra. Aquí es para cuando tengo 2 del mismo radical. Aquí cuando tengo 3 del mismo radical. Y este es cuando tengo 4 del mismo radical. Ok. Aquí tendríamos más ejemplos. Por ejemplo, este de aquí. Si nos fijamos, me está diciendo 4-etil, 2,4-dimetil, hexano. Ok, pues ¿qué me está diciendo? Que yo tengo que hacer una cadena de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y qué me está diciendo más? Que en la posición 2 tengo un metil. Pues entonces quiere decir que yo tengo que empezar por aquí, porque en la posición 2 tengo un metil. Aquí si empezara por este lado 1, 2, aquí no tengo ningún metil. Ok, pero me está marcando que son di. Quiere decir que aquí en la posición 4 tengo otro. Como hemos dicho que esto va a ser el 1, 2, 3 y 4, ya estamos viendo que el 2,4 dimetil va aquí. Ok, ¿y ahora qué? 4-etil, en la 4 tengo este. Vale, ahora si nos fijamos tenemos diferentes radicales. ¿Por qué pongo primero el etil y después pongo el metil y no lo pongo al revés? Por el orden alfabético. Yo no me voy a centrar en el di no entra para ese orden alfabético. Lo que yo me tengo que centrar es en esta E y en esta M. En el abecedario, ¿cuál va antes? ¿La E o la M? Va la E. Pues entonces yo ya sé que el etil siempre lo tengo que poner delante. Me da igual el número que vaya a caer, ¿vale? No me tengo que centrar en empezar por este lado porque el etil va a llegar antes. No, yo tengo que buscar cuál es la ramificación que me llega antes a un extremo. Si yo empiezo a contar aquí, la primera ramificación me sale en el carbono 3. Pero si yo empiezo a contar aquí, la primera ramificación me sale en el carbono 2. Por lo tanto tengo que empezar por este lado, ¿vale? Yo voy a coger los datos. Este se llama metil, metil, etil. Que recuerdo, metil porque es un met,
porque tengo solamente un carbono, y un il porque se considera que está fuera de la cadena principal, es un radical. Aquí igual. Entonces, y este como tiene dos carbonos es etil, de et. Y va por la parte de fuera. Marcamos las posiciones y entonces yo ya sé que es 4-etil, 2,4, dimetil, porque tengo dos del mismo, hexano. Este guión no hace falta colocarlo. Los guiones solamente se colocan cuando hay un número y una letra, ¿vale? Y las comas solamente se colocan cuando tenemos dos números. Vale, aquí ya empezamos a hablar de nombres propios, pero no vamos a entrar en eso porque no se entra en el tema, en principio. Vale, los alquenos. ¿Qué son los alquenos? Los alquenos son los dobles enlaces. Pues al igual que hemos trabajado con los radicales, que teníamos que marcar las posiciones, pues ahora vamos a tener que marcar también las posiciones de los dobles enlaces. Ahora nuestro grupo funcional más importante es el heno. Si nos fijamos al principio del vídeo yo he puesto una tablita. Esta tablita lo que me está diciendo es el orden jerárquico. Este orden jerárquico me está diciendo que el ácido carboxílico es el más importante y los radicales son los menos importantes. O sea, sé que cuando yo tenga alguna cosa de estas, yo tengo que fijarme cuál es el más importante. En este caso estamos trabajando con los dobles enlaces. Si nos fijamos, el doble enlace es más importante que los radicales. Entonces yo tengo que buscar ese doble enlace por donde voy a poder llegar lo antes posible. Yo lo localizo y digo, vale, si empiezo a contar por la derecha llego antes, o si empiezo a contar por la izquierda llego antes. Me explico. Yo podría empezar por aquí o podría empezar por aquí, ¿no? ¿Cuál es la cadena más importante? Será esta de aquí. Empezar por aquí. ¿Por qué? Porque tengo un localizador que este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo empiezo por aquí lo tengo en la posición 1, pero si yo lo empiezo por aquí, ¿qué tendría? 1, 2. Entraría en el 2. Y ahora, ¿qué me está diciendo también la UPAC? Que para poder escoger la cadena, yo no tengo que buscar la cadena más larga, como hemos dicho antes, sobre los alcanos. Ahora, como el alqueno tiene más importancia el doble enlace, yo tengo que buscar cuál es la cadena con más dobles enlaces. ¿Cuál es la cadena con más dobles enlaces? Esta de aquí, ¿vale? No puedo coger esta de aquí. ¿Por qué? Porque aquí no tengo dobles enlaces. Me dejaría un doble enlace como algo secundario. Y hemos dicho que en la tabla hemos visto que lo más importante en este caso son los dobles enlaces comparados con los radicales. Entonces esto lo dejo como secundario. Perdón. Lo dejo como secundario y esto lo considero como cadena principal, ¿vale? Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué tengo? La posición 3, un propil, met, et, prop. Tengo 3 carbonos, pues entonces se va a nombrar propil. ¿Y qué tengo? En la posición 1 y 4 tengo un doble enlace, dieno, ¿vale? Esta nomenclatura de 1,4 es la antigua, pero también está aceptada, pero bueno, hay que empezar a utilizar la nueva. ¿Qué quiere decir con la nueva? La nueva tenemos que colocarla justamente aquí detrás del hexa. Tendríamos que poner 3 propil, hexa, y ahora marcar la posición, porque yo voy a remarcar esa posición del doble enlace. Entonces, si nos hemos fijado, cuando nosotros marcábamos la posición del propil, lo hemos puesto justo delante de lo que está representando esa posición. Pues entonces yo tengo que hacer exactamente lo mismo con los dobles enlaces. 1, 4, di, porque son 2, 1, 2, eno, y cambia la e. Si no tuviéramos el doble enlace, hubiera el enlace simple, sería ano directamente, no tendría ni que marcar el di ni nada por el estilo, pero la diferencia es eso, que se le cambia la a por la e, ¿vale? Del doble enlace. Vale, si tengo 2 enlaces, dieno, si tengo 3, trieno, y si tengo solamente un enlace, pues eno a secas, como por ejemplo este de aquí, ¿vale? Nos fijamos y tenemos el 4-metil 1-penteno. La posición 1, marco el penteno, y fijaros que aquí en la posición 2 habría tenido un metil, pero como tengo un doble enlace, la prioridad siempre va a ser el doble enlace con respecto al radical. Entonces lo que tengo que hacer es eso, la cadena más larga, y luego marcar las posiciones, y luego marcar los grupos funcionales. Aquí tenemos un par de ejemplos, y ahora lo que vamos a hacer es los alquinos. ¿Los alquinos qué son? Pues triples enlaces, y termina en ino, y se trabaja exactamente igual, pero aquí hay una pequeña diferencia.
siempre vamos a tener que buscar la cadena con más insaturaciones. Las insaturaciones son los dobles o triples enlaces. Pero en caso de igualdad, fijaros que si yo empiezo por este lado, tengo 1, 2, 3 y 4, tendría la posición 1 un triple enlace, pero si empiezo por aquí, tendría 1, 2, 3 y 4, también tendría en la primera posición un doble enlace. En esos casos, ¿qué tengo que elegir? El doble enlace. Doble enlace va por encima que el triple enlace, a la hora en posiciones de igualdad. Si no, se mantiene la cadena principal con la posición más cercana al extremo de esa insaturación. El doble y el triple enlace tiene igualdad de condiciones, son iguales de importantes, pero en el caso en el que tengamos la misma posición para ambos y tenga que elegir por dónde empezar, siempre va a tener preferencia el doble enlace, es lo que quiero decir, ¿vale? Aquí tenemos una explicación de lo que acabo de decir. Y nada más, simplemente es marcar esas posiciones, volver a marcar la posición de dónde están los dobles enlaces, dónde están los triples enlaces y ya está. Vale, aquí vamos a trabajar una que es un poco más complicada. Si nos fijamos tenemos esta cadena o podemos hacer esta de aquí o podemos hacer esta de aquí. ¿Cuál vamos a utilizar? La del nona. ¿Cuál es la del nona? Pues la que nosotros tengamos más dobles enlaces y además tengamos más triples enlaces, esta de aquí. Porque yo tengo que buscar la cadena con más insaturaciones. Si yo cojo esta, fijaros que me dejo 2 fuera. Pero si yo cojo esta, solamente dejo una fuera. Entonces yo tengo que coger esta. ¿Y qué hemos dicho? Que yo tengo que buscar cuál es el localizador más cercano. Si yo empiezo aquí, el doble enlace lo consigo en la primera posición. Pero si yo empiezo por aquí, tengo este triple enlace en la segunda posición. Pues vale, ya sabemos que esta va a ser la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué tengo aquí tan grande? Este radical, que encima tengo un triple enlace. Vale, es que no me queda otro remedio. Yo he tenido que buscar la cadena más larga, la que contenga más insaturaciones, sean dobles o triples, y luego ya pues los radicales que me queden pues los voy a nombrar. ¿Cómo los nombro? Vale, pues yo me centro solamente en el radical. ¿Este radical en qué posición está de la cadena? En la 4. Pues yo ya sé que esto va a ser 4. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este radical? Que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, entonces sería como un pentil. Pero ¿qué pasa? Que tengo un triple enlace. ¿En qué posición dentro de ese prismo radical? En la posición 1, 2, 3. ¿Qué tengo? En la posición 3 tengo que marcar que tengo un triple enlace. Pues, ¿cómo se nombra todo esto? Pues yo lo que pongo es la posición 4 de la cadena principal, guión. Bueno, guión no te hace falta porque tienes al lado otro número que lo vas a escribir. Lo que vamos a escribir sobre todo es un paréntesis. Vale, ¿en qué posición tengo el triple enlace? Bueno, no, porque hemos dicho que tenemos que utilizar la nueva nomenclatura de la UPAC. Entonces este 3 aquí delante no tendría que ser válido. Esta sería de la antigua nomenclatura. Entonces yo sí que tengo que poner aquí un guión, 4 guión, porque lo que voy a escribir que es el número pent. ¿Qué pasa ahora? Que yo tengo en la posición 3 de ese radical un triple enlace. ¿Y el triple enlace con qué terminación termina? In, A, E, I. Como es una I que es un triple, se pone la I. ¿Y esto qué es? Un radical. ¿Qué hemos dicho que se determinaban los radicales en il? Pues entonces yo tengo que poner pent 3 inil. Esta I del triple enlace, esta il de que es un radical, este 3 de que es de la posición 3 dentro de ese propio radical y este 4 de que está este radical completo dentro de ese 4. Es un poco lío, lo sé, pero bueno, poco a poco. Luego, ¿qué pasa? Que yo ya tengo que seguir nombrando lo que tengo en este radical. Vale, lo primero que voy a hacer que es escribir el número de carbonos, porque los dobles y triples enlaces se van a escribir siempre al final de la cadena. Vale, voy a mover esto para que sea un poco más cómodo, lo voy a poner aquí, por ejemplo. Y así vamos a ver la antigua nomenclatura y la nueva nomenclatura. 4 pent, 3 inil, y ahora lo que tengo que escribir que es el nona y... ¿qué va primero? El doble enlace, para la hora de escribir. Pues yo, ¿qué posición tengo los dobles enlaces dentro de esta cadena principal? En la 1 y en la 3. Pues entonces yo cojo nona 1, 3, dien. Y ahora, ¿qué posición tengo el triple? 5 y 7. 5, 7, di y no. ¿Por qué hemos puesto el di? Porque tengo 1 y 2. ¿Por qué hemos puesto el di? Porque tenemos 1 y 2.
la ino del triple enlace y el en del doble enlace. Y si os fijáis, aquí no he puesto una O. ¿Por qué? Porque no es la terminación. Esa O solamente se coloca cuando terminamos la oración o la nomenclatura, ¿vale? Luego habrá algunas excepciones que se irán practicando poco a poco, pero bueno, es eso. Y hasta aquí sería el vídeo de el alcano, alqueno, alquino.